Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Estamos listos para poder comenzar el día de hoy. Disculpen los retrasos, seguimos acomodándonos para poder hacer el servicio en casa, pero bueno, estamos listos para poder comenzar, así que vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por este día, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Estamos listos para poder recibir de ti. Queremos comenzar este día alabándote, adorándote, Señor. Tú eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración, Señor. Te agradecemos, Señor. Tú eres bueno, Padre. Vamos a comenzar alabando a nuestro Padre Celestial. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, todos juntos, y yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres bien. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temer. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¿Dónde está la alegría por nuestro Señor? En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Siempre nos sostienes, Señor. Todos juntos. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Rey de Reyes. Reconocemos, Padre, de que en todo momento, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor, de lo que pasa en nuestras familias. Tú tienes el control de lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Tú tienes el control de lo que pasa, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, Señor. Tú tienes el control de todo aspecto y toda área de nuestra vida, Señor, porque te lo hemos entregado a ti, papá. Y es por eso que estamos seguros en ti, Señor, y cantamos con
convicción de que aunque no entendamos, Señor, tú todo lo haces bien, Señor. Lo haces todo bien, Señor. Aunque no podamos ver muchas veces, aunque muchas veces nuestro piso se vea movido, Señor, pero aún así, Señor, todo tú lo haces bien y lo haces para mejor, Señor. Reconocemos de que tú eres el Dios que está siempre sentado en el trono. Es por eso que sabemos de que si tú una vez lo hiciste, si una vez hiciste milagros, si una vez obraste, si una vez has provisto, si una vez has sanado, Señor, tú lo puedes volver a hacer, Padre. Reconocemos, Señor, de que nuestras vidas completas están en tus manos, Señor. Nuestras vidas completas están delante de ti, Señor, y en tu presencia, Padre amado. Por eso te alabamos, Señor, te agradecemos, Señor, y te entregamos todo este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermano, gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo está, iglesia? ¿Todos bien? Un abrazo aquí a la distancia. Mi cariño, mi saludo para cada uno de ustedes en este día. Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando hoy el Día de la Amistad, el Día del Amor. Y felicidades a todos ustedes. Y un saludo especial para la familia Guerrero. Hoy está de aniversario en su vida matrimonial. Dios lo bendiga. Y el Señor la ha bendecido con hijos muy bendecidos. Muy bien. Saludo entonces para todos mis amigos a la distancia. Ustedes me están viendo ahí en casa. Mi cariño fraterno. Todo mi amor para ustedes, ¿verdad? Como quisiera abrazarlos, como quisiera estar cerca de ustedes, pero sé que ustedes, su corazón, el cariño también es manifestado hacia mi persona, es retribuido igualmente. Saludos, así que disfrute este día con la familia. Vamos a estar ahora compartiendo entonces la palabra del Señor. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen con su Biblia. Vamos a estar compartiendo la continuación del mensaje de la semana pasada. Hablamos acerca de que Dios es Dios de generaciones, ¿no? Hoy es la segunda parte y ya hoy vamos a terminar este estudio y vamos a la palabra de Dios. Estuvimos hablando acerca de que Dios es de generaciones, porque Dios cuando trata con el ser humano, no solamente piensa en una generación, sino que Dios siempre está pensando y tiene planes para las siguientes generaciones. Así que vamos a orar. Que sea el Señor esta mañana, que nos hable, que nos instruya y sea Dios acompañándonos en este día. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana para darte gracias por este tiempo y por la palabra que va a ser expuesta, Dios mío. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de esta palabra, este mensaje, y hables a tu iglesia, a tu pueblo, para que cada día aprendamos más de ti, Señor. Que esta palabra nos ayude, nos lleve a la reflexión, a la meditación y sobre todo, Señor Dios, a enmendar nuestra vida, Señor. Si hay cosas que no se alinea a tu palabra, enséñanos, Señor Dios, qué es lo mejor para nosotros. Estamos dispuestos a ser enseñados, a ser encaminados, corregidos, Señor Dios, porque queremos, Señor, hacer las cosas correctas, conforme a tu palabra tú has enseñado, Señor. Gracias te damos, Padre, y bendecimos cada hermano, cada familia que hoy está conectado a través de las redes. Señor, bendice a cada uno y la disposición de su corazón, el poder, Señor, recibir esta palabra. Oramos en el precioso nombre de Jesús. ¿Y qué dice la iglesia? Amén, que diga amén fuerte ahí en su casa, denle fuerte aplauso al Señor. Así que listos para recibir la palabra del Señor esta mañana. Bien, para hacer un pequeño resumen o repaso de la semana pasada, estuvimos hablando acerca de que Dios tiene planes para con su pueblo y para con sus generaciones. Cuando Dios trata con el ser humano, sus planes, sus deseos y su bendición no es solamente para una generación y ahí acabó todo. Siempre Dios está pensando en las generaciones. Acuérdense cuando se habla de Dios, hablamos de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos revela acerca de que Dios siempre tiene planes y propósitos para las siguientes generaciones. Sin embargo, acá hay un tema que tenemos que explicar, que a veces las siguientes generaciones no necesariamente son las que pueden estar en el camino del Señor. La Biblia nos enseña acerca de la historia de Israel, donde hubo un momento en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto y de pronto fue llevado por el desierto y salieron con una promesa de la tierra prometida. Sin embargo, esa generación luego que nació en el desierto, poseyeron la tierra prometida, de lo que sus padres recibieron como promesa, ¿no? Y ahí viene el problema y ahí viene la enseñanza. Entonces, decimos esto, amado hermano. Si Dios es Dios de generaciones, entonces también sus promesas también son para las siguientes generaciones. Como le decía,
Pero sin embargo, puede ocurrir que si una generación se olvida de Dios, y esto pasa, entonces será una generación, hermano, a ser una generación débil, una generación sujeta, oprimida por el mal. ¿Por qué? Porque vivirá justamente a merced del enemigo y vivirá, como no conoce a Dios, va a vivir como si cada uno bien le pareciere. O sea, cada uno va a tener sus propios valores, sus propios principios, su propio modo de vida y no alineado a la palabra de Dios. Y entonces eso va a hacer que haya una generación muy débil, muy expuesto a ser oprimidos aún por el mal. Entonces, la Biblia, sin embargo, nos enseña los resultados de vivir de esta manera. Una generación que se olvida de Dios trae consecuencias para esa generación y luego posteriormente a la siguiente generación. Por eso la exhortación, amado hermano, esta mañana es que busquemos a Dios de todo corazón y no repitamos los mismos errores de una generación que se equivocó. Una generación que vivió a espaldas de Dios, a pesar de que fue una generación que fue muy bendecida por el Señor. Entonces, por eso la Biblia nos dice que todo lo que le acontecieron a estos hombres, a esta generación, está escrita para que nosotros aprendamos de ellos. Dice Romanos 15, verso 4 al 6. Romanos capítulo 15, verso 4 al 6. Vamos a la palabra del Señor. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre del Señor Jesucristo. El primer versículo dice, el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para nuestra enseñanza, es decir, para que aprendamos de ello, tanto de los aciertos como de los errores. Entonces, si nosotros vemos en la Biblia que ya hubo una generación que se equivocó, una generación que se olvidó de Dios y sufrió las consecuencias, hambre, miseria, esclavitud, ¿por qué entonces tendríamos que repetir esta misma historia? Entonces hemos estado viendo por qué una generación se olvida de Dios, cuál fue el problema, y hemos estado viendo la semana pasada como ejemplo de la historia del tiempo de Josué. Acuérdense que Josué fue un líder muy importante para el pueblo de Israel. Josué es el que se levantó como líder, Dios le levantó como líder después de la muerte de Moisés. Moisés fue un líder que sacó a Israel de Egipto hasta el camino al desierto. Pero antes de entrar a la tierra prometida, muere Josué y sucede en el liderazgo. Cuando muere Moisés, sucede en el liderazgo Josué. Dios lo levanta, Moisés lo ordena y luego comienza otra etapa de liderazgo. Entonces, pero ya había una generación que había nacido en el desierto. 40 años duró aproximadamente este camino por el desierto y fueron mucha gente que nacieron en el desierto. Estos niños que nacieron en el desierto, ya para entrar a la tierra prometida, ya mínimo tendría 40 años. Solamente Josué y Caleb fueron aquella generación que salieron de Egipto y también poseyeron la tierra. El resto, la mayoría, todo, gran parte, los padres murieron en el camino, en el desierto, ¿no? Ahora, y estuvimos viendo la semana pasada también que cuál fue los problemas. ¿Por qué una generación se olvida? ¿Por qué una generación es débil? ¿Por qué una generación es permisiva? Y hemos estado viendo que una de las cosas que ocurrió, ya lo compartimos la semana pasada, escuchen la prédica de la semana anterior, hemos desarrollado, pero hoy solamente les voy a comentar nada más lo que pasó. Hemos dicho que la primera cosa que ocurrió es que ellos no obedecieron el mandato de Dios. ¿Cuál era la orden de Dios? Dios había advertido que iban a tomar posesión de tierras habitadas, tierras que eran, digamos, de propiedad de gente pagana, con otras costumbres, con otras religiones. Y Dios le había advertido que ellos tenían que expulsarlo. Y una de las cosas que ellos tenían que hacer era que ellos no debían hacer alianzas con ellos. Eso está escrito en la palabra del Señor, Deuteronomio 7, de 1 al 5, sobre todo versículo 2. Y dice, y Jehová Dios, tu Dios las haya entregado delante de ti y le hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, aquí había un mandato del Señor. ¿Cuál es el mandato? Que una vez que posee la tierra, tenía que expulsarlo, destruir todos sus ídolos, y menos aún hacer alianzas con ellos.
¿Qué hicieron este pueblo, esta generación nueva? Y los padres también, de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasó? Que permitieron esto. Al contrario, en vez de desalojar, cuando cada tribu comenzó a poseer la tierra, comenzaron a hacer alianzas con el pueblo enemigo. Y impusieron tributos, cosas que Dios no le había ordenado. Entonces ellos, en otras palabras, estaban siendo, digamos, delante de Dios como si fueran más misericordiosos que Dios, ¿verdad? Porque ellos perdonaron la vida de los enemigos, y más sabios que Dios, porque comenzaron a hacer alianza. Dijo, no, Dios no, creo que no es tan sabio, porque mejor vamos a sacar provecho de esto, vamos a hacer alianza con ellos, vamos a imponerle tributos y ellos sean nuestros esclavos. La cual Dios no había dicho esto. Sin embargo, ese es el problema del ser humano, ¿no? Como que se enseñorea de sus conocimientos de sabiduría y pretende ser y quiere ser más sabio que Dios. Y eso jamás va a ocurrir con la raza humana. Y si Dios había mandado esto, era por algo, hermano. Sabía con lo que podía pasar, las consecuencias que vendrían luego, y así sucedió. Entonces, esta fue la primera parte que hemos hablado la semana pasada, que ellos no obedecieron el mandato de Dios. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar 2 puntos más, y con esto es el tema de la enseñanza. ¿Qué otra cosa más pudo haber pasado para que se olvidara de Dios esta nueva generación? Ahora estamos hablando de una nueva generación, no aquella generación que salió de Egipto. Ellos ya murieron camino a la tierra prometida porque se rebelaron contra Dios y no creyeron la promesa, o si la creyeron no la tenían en su corazón. ¿Cuál es el segundo punto? Y aquí vamos al tema, hermano. No se tome nota, por favor. Dice, una de las cosas que también pudo haber ocurrió es que todo lo tendrían a la mano. Es decir, vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 12. Leamos, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versos 10 al 12. Muy bien, entonces dice así la palabra del Señor. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y cosas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y que luego que comas y te sacies, te satisfecho, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Israel, esta nueva generación, estaba preparada ya para entrar a poseer tierras que ellos no sembraron, a tomar cisternas que ellos no cavaron, casas llenas de cosas y bienes, de pronto tener todo de la noche a la mañana. En otras palabras, eso sucedió. De no tener nada en el desierto, ahora comienzan a tener todo. Todo lo tendría a la mano, dispuesto, entre comillas, fácil, hermano. Claro, tuvieron que pelear, pero los bienes y riquezas ellos comenzaron a poseer. Imagínense, hermano. Veamos el contexto, un poquito social, el contexto de ese momento. Israel había sufrido ese camino de sufrimiento y de muchas necesidades de alguna otra, pero siempre Dios supliendo, guardando, protegiendo, bendiciendo, aún en el desierto. Pero de pronto, al día siguiente, cambia la historia de su vida. Se cumple la promesa de Dios. El pueblo comienza a poseer tierras que ellos no sembraron y a cosechar de ellos que no sembraron. A ocupar casas llenas de cosas porque sus enemigos huyeron. Y entonces, imagínense, hermano, en ese contexto póngase usted como si estuviera caminando por el desierto. No digo una semana, no de un año, no digo 10 años, fueron 40 años, hermano. 40 años. Sin embargo, Dios, aún en esa condición, Dios nunca lo abandonó. Dice que sus ropas no envejecieron, ni sus calzados envejecieron. Dios lo guardó de todo, hermano. Proveyó maná, proveyó comida, protección de todas maneras. Sin embargo, pero de pronto, a entrar a otra etapa de su vida, ver lo que no vieron en esos 40 años. Tierras, sembrillos, verdes, pastos verdes, casas, agua, fuente de agua, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en el desierto, para alimentarse, ellos tenían que subir al monte cada día para recoger el maná, por ejemplo. Había una orden de parte de Dios. Y era el maná el alimento que sostenía al pueblo. Todos los días comían maná. Y subir al monte, escuchen bien, y aquí está el mensaje, también parte de la enseñanza. Y subir al monte significaba tener comunión con Dios todos los días, porque ellos tenían que ir al monte a recoger el maná
cada día, todos los días, hermano. Y eso era, subir al monte significaba tener comunión con Dios todos los días y saber que era Dios su proveedor y sustentador. ¿Cuántos dicen amén? Era para que no se olvide y tener así de esta manera un corazón agradecido para con Dios. Ellos tenían que saber que para sobrevivir dependía del alimento del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces había una dependencia, había conciencia de Dios, había agradecimiento, gratitud. Y entonces este pueblo todos los días tenía que hacer, excepto el día viernes para sábado, ¿no? Que recibían doble porción. Entonces, no solamente eso, hermano, que para vivir y pasar por el desierto tenía que estar bajo la sombra de la nube de Dios. ¿Por qué hacer nube? Porque en el desierto no hay árboles que hacían sombra. Y la única sombra que protegía al pueblo de Israel cuando acampaban era Dios, que hacía una nube sobre ellos. Imagínense. Todo alrededor, todo el sol radiante, abrasador, y de pronto donde ellos estaban acá, una sombra, una nube que protegía a este pueblo de que ser quemado por el sol. Entonces cada vez que miraban al cielo había una sombra. Ellos tenían que entender que era Dios que los protegía. No solamente eso, amado hermano, y que también ellos tenían que ser alumbrados en la noche, porque el desierto era oscuro, y ser alumbrado por la columna de fuego. Y no solamente era alumbrado, sino también calentado del frío, un frío también terrible que podía haber sucedido en el desierto. Ya que en el desierto sucede que hay estos dos climas extremos. O hay tanto calor en la mañana, o hay tanto frío en la noche. Entonces Dios protegía tanto en la mañana y tanto en la noche. Entonces, esa presencia de Dios visible de alguna manera a través de estas manifestaciones, el pueblo era consciente. El pueblo era consciente y era que vivía así 40 años, hermano. Ahora, después que el pueblo de Israel entró a poseer la tierra prometida, ellos dejaron el desierto. Es decir, después de haber vivido estos 40 años, hermano, en esta tierra, y de pronto esta generación que nació en ese camino a esta tierra prometida, donde Dios cumple su promesa. Acuérdense que Dios es Dios de generaciones. Cumplió la promesa para con los hijos, porque sus padres, acuérdense que se rebelaron una y otra 10 veces y que tentaron a Dios, y en el camino fueron muriendo, de tal manera que solamente, dice la Biblia, Josué y Caleb fueron esa generación que entró a la tierra prometida. Sin embargo, estos hijos entraron a poseer y heredaron lo que Dios había prometido para sus padres, o rechazaron a estos hombres. Entonces, por eso dice Dios que le hace recordar a este pueblo. Acuérdense que yo le dije la semana pasada, el libro de Deuteronomio es un libro, un segundo libro que nos hace recordar a aquella nueva generación que iba a tomar la tierra prometida. Acuérdense. Entonces, este libro nos habla una vez más y nos dice la palabra de Dios que este pueblo tenía que acordarse. Porque si bien es cierto, tal vez ellos no vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo, no vieron los milagros o cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿no? de las plagas. Sin embargo, ellos vivieron era otra generación. Quizás sus padres le habían comentado, pero como que ellos no habían tenido este encuentro, esa experiencia. Y entraron así, de alguna manera, a tomar lo fácil, todo servido, todo sembrado, todo hecho, hermano. Y aquí está justamente el asunto. Entonces, cuando hay una generación que recibe por herencia, una generación que toma algo que ya todo está listo, es más que seguro que se olvide de Dios. ¿Por qué? Porque no les costó el sufrimiento, el quebranto que sus padres tuvieron. Pero leamos qué es la Biblia. Por eso en Deuteronomio 8, del 7 al 10, nos dice la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios. Deuteronomio 8, capítulo 8, 7 al 10. ¿Qué dice el Señor? Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vega y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarán cobre, una tierra bendecida en abundancia, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esta promesa de Dios se cumplió justamente. Acuérdense que estaba hablando este pueblo, aún en Deuteronomio todavía no había entrado a la tierra prometida, le estaba dando la noticia cómo era esta tierra, una tierra deseada, como dice la Biblia, una tierra que fluye leche y miel. Y se cumplió la promesa en el tiempo de Josué.
Pero ¿qué pasó? Cuando Josué ya conquista las tierras de Jericó y Jai y entra a poseer la tierra, ocurre algo extraordinario. Algo que de pronto marca un antes y un después en la relación de Dios para con su pueblo y cómo este pueblo debía responder para con Dios. Dice en Josué 5, del 11 al 12, dice así: y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Subrayo, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Y qué pasó? Subrayo versículo 12. ¿Qué pasó con el maná? Y el maná cesó el día siguiente. ¿Puede darse cuenta, hermano? Ya no dependían, en otras palabras, de solamente del maná. Ahora estaban viendo con sus ojos cosechando de algo que no habían sembrado, y comieron, dice, el fruto de la tierra por primera vez después de 40 años, o mejor dicho, en estos 40 años de desierto, al haberse alimentado con maná, ahora comerían de todo el fruto de la tierra. Por eso dice el versículo 12: y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, comenzó a venir la bendición en abundancia, hermano. Comenzaron a comer, imagínense, hermano, después de haber comido maná por 40 años, comieron por primera vez los frutos de la tierra. Imagínense luego comer carne, tomar leche, comer la mantequilla, comer la cebada, el pan. Eso comenzó, y acá subrayo, hermano, comenzó la abundancia de Dios para su pueblo. Dios estaba bendeciendo el fruto de la tierra. Dios bendecía el fruto de la tierra. Y entonces, en otras palabras, el pueblo de Israel comenzó a vivir en mucha abundancia. Tenían todo a la mano, a disposición. Pero el pueblo, en vez de estar agradecido con Dios, comenzó a olvidarse quién era su proveedor. Comenzó a tener todo a la mano, todo sin mucho esfuerzo. Y todo lo que demandaba, no sacrificio, y lo fácil comenzó a tomar lugar en sus corazones. Y aquí está el peligro, hermano. Acá está el peligro y el análisis que debemos hacer, la reflexión. De pronto, de no tener nada, de ahora tener confort, tener una casa. Antes dormían en carpas, ahora tenían una casa donde dormir. Antes dependía solamente del maná, ahora tenían tierras para cosechar. Podían comer cuando querían, podían cosechar, tener sus animales, poder disfrutar de la tierra, hermano, de lo que producía. Y Dios era el que estaba bendiciendo. Dios estaba con ellos. De alguna otra manera comenzó a venir la abundancia, las bendiciones. Y eso es lo que hoy está pasando en esta generación, hermano. Todo se está haciendo fácil para nosotros, hermano. Ya no se requiere mucho esfuerzo, menos reconocer a Dios, ¿no? Uno se irroga el derecho y decir, no, todo lo que tengo es por mi esfuerzo, mi sacrificio, mi conocimiento, mi sabiduría, es los descubrimientos que se hacen. Es cierto, todo lo que usted quiera, pero es Dios quien bendice, quien abre las puertas, quien provee, quien sustenta, que da la habilidad, dones, talentos, recursos, inteligencia. Todo hace Dios, hermano, sino que el hombre solamente es un instrumento. Él es la fuente de toda bendición, hermano. Los trabajos, negocios, empresas, es un medio para que Dios nos bendiga. Amén. Esto es muy importante, nunca pierda de vista. Dios es la fuente de todo recurso, aún en nuestra propia vida. Todo lo que usted puede tener a la mano y lo que Dios provee y bendice son medios que usa Dios. Tu estudio, tu carrera, tu trabajo, tu negocio, tu dinero, tu casa, tu familia, tus hijos, tu carro, todo lo que tú tengas son medios que Dios usa para seguir bendiciendo. ¿Cuánto dicen amén? Y eso lo tienes que tener claro para que nunca te olvides de Dios y creas que todo lo tienes porque es tu sabiduría y tu habilidad. Es cierto, requiere sabiduría, esfuerzo, trabajo, todo lo que quieran, pero Dios comienza a bendecir así de esta manera. Entonces, sin embargo, cuando hay una generación que le da espalda a Dios y cree que es su propio conocimiento, su sabiduría, su experiencia, su habilidad para los negocios o para poder generar muchas riquezas, hermano, estás en grave peligro. ¿Por qué? Porque es una generación que se va a olvidar fácilmente de Dios, amado hermano. Y eso es lo que está pasando hoy. Es lo que está pasando hoy en esta generación, que todo se va haciendo fácil. Ya no se requiere mucho esfuerzo, menos reconocer a Dios. Miren, hermano, cada vez contamos, hermano, con más tecnología, con redes sociales. Gracias a Dios que podemos transmitir, por ejemplo, este culto por online, por este medio. Eso está bien, es bueno. Pero a la vez, hermano, que si bien eso nos facilita, ¿no?, la vida, pero sin embargo, al mismo tiempo, cada vez nos sentimos más perdidos,
moralmente, espiritualmente, donde ya no se es tomado en cuenta al Señor Jesucristo en nuestras vidas y en la familia. Y eso es lo terrible. Y eso es lo que le pasa y este es uno de los que tenemos que identificar en esta generación, hermano. Por ejemplo, no sé, muchos de ustedes se acordarán, en esta generación que hoy tenemos, generación de jóvenes, por ejemplo, no ha vivido los tiempos difíciles. Por ejemplo, la nación del Perú. Hablo acá del Perú. Cuando la nación del Perú estaba en crisis, hermano, económica, social y política, acuérdense que había escasez, mucha pobreza, había hambre, destrucción, mucha violencia, el terrorismo, apagones, coche bombas, ¿verdad? No había teléfonos, hermano, ni celulares. Si alguien quería tener un teléfono fijo, Dios mío, era pues una hazaña tenerlo y tener el contrato, ¿no? Y cuando llegaba el teléfono fijo a la casa, era una fiesta. No había celulares, hermano. No había muchas comodidades y tecnologías que hoy tenemos para tener, hermano. Para recibir una carta de un saludo a un amigo, se hacía por carta escrita y demoraba una semana para que el amigo diga, hola, ¿cómo estás? Y tú respondías, todo bien, y en 15 días llegaba la carta. Así era la vida. Oye, es que es verdad, muchos jóvenes no saben eso, hermano, que todo tienen fácil. Y estoy hablando de más o menos de hace poco, no es de poco, 50 años, 20 años, 25 años, 30 años atrás, hermano. Nadie tenía esas comodidades y confort. Entonces hoy vemos una generación rebelde para con Dios, ¿no? Una generación que si bien es cierto, en aquellos tiempos había una generación, gente mala, que si bien es cierto, era, digamos, que vivían a espaldas de Dios, sin embargo, también había gente que todavía respetaba los principios de Dios, tenían temor de Dios, ¿no? Y que buscó a Dios en medio de esos tiempos difíciles. Por eso digo, yo amo a los jóvenes. Los jóvenes no han vivido estos tiempos difíciles, donde había apagones, donde se escribía sin luz, a vela. No habían, las colas eran largas, hermano. Mucha gente migró afuera. Sin embargo, hoy, hermano, se nos hace fácil. Hoy es la generación de la tecnología, de las redes, de los celulares. Está bien, pero Dios, ¿dónde está en esta generación? ¿Dónde está colocado Dios? Hoy, lamentablemente, hermano, ya no se quiere reconocer a Dios en la vida. Ya no se reconoce no se reconoce a Dios porque por Él somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, hermano, y no hay gratitud para con Dios. Por eso dice la Biblia, hermano. Por eso nunca usted aparte sus ojos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice una vez más en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Lea usted conmigo, por favor. Deuteronomio 8, del 11 al 14. Ya algunos papás habrán recordado aquellos tiempos, ¿no? Tiempos difíciles que nos tocó vivir, los años 80, 85, 90. Momentos muy duros, hermano, muy difíciles. Sin embargo, nuestra nación, el Perú, es una nación muy bendecida. Una tierra de abundancia, de riquezas, hermano. Y lamentablemente somos gobernados por gente corrupta, gente mala, egoísta, perversa. Y esa es la realidad que nos toca vivir. Las maldiciones que estamos arrastrando de tener gente mala, hermano. Dice Deuteronomio 8, 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. O sea, no te olvides. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a olvidarse de Dios. Niega lo que sus ojos ven. Rechaza lo que ellos han visto en experiencia. Entonces, cuidémonos. Esta gente debe cuidarse de olvidarse del Señor. Cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira, dice ahí y te advierte, y dice, versículo 12, no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Cuidado con ese orgullo y la soberbia. Jóvenes, no sean soberbios para con Dios. Reconozca a Dios. Reconozca a Dios en todos tus caminos. No te pongas en una posición de ser más sabio que Dios, más misericordioso con Dios. Y no te olvides, hermano, que todo lo que vas a tener y lo que vendrá viene de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso nunca te olvides, y eso enseña a tus hijos, que todo lo que tienen no es producto de tu esfuerzo nada más. Es Dios quien te ha bendecido. Dios te dio salud, talento, recursos para tener hoy el confort. Que de repente tú ya no sufrirás, digamos, para tener un pan en tu mesa. Pero habrá otras cosas, las cuales tienes que esforzarte para tener.
Quizás a nosotros nos tocó vivir momentos muy difíciles donde no había un pan en la mesa, tenemos que salir a la calle a trabajar, de muy chicos. A veces es bueno hablar a los padres, a los hijos, de estas cosas, hermano. Que no toda la vida es fácil, porque tener todo lo fácil a la mano hace que el corazón se enorgullezca y se olvide de Dios. Y no reconozcamos a Dios en las cosas pequeñas, y menos en las cosas grandes. Y esa es una generación que se va a perder, una generación que se olvidará de Dios. El tercer punto, y aquí ya voy terminando, cerrando el tema de la enseñanza de esta serie. Otra de las cosas por la cual una generación se olvida de Dios y lo que le pasó en el tiempo de Josué, estamos hablando del libro de Josué capítulo 5, usted lea todo el capítulo 5, 6 y el libro de Jueces, es que los padres no enseñan a sus hijos sobre Dios y la ley de Dios. Y este debe ser como una de las primeras cosas que se tiene que identificar y el problema que puede venir a una generación. El no enseñar los padres, el no tener los padres la responsabilidad de poner los fundamentos de la palabra de Dios en el corazón, en la vida de sus hijos, y menos la ley de Dios, menos de Dios. Entonces, eso es lo que le pasó a este pueblo. Acuérdense que después que este pueblo, esta generación que nació en el desierto, que no vieron, digamos, que no fueron nacidos con Dios, tuvieron sus hijos también. Ya nacieron sus hijos ya en la tierra prometida. Acuérdense, esta generación que posee la tierra ya tenía más de 40 años, y de hecho ellos formaron familia. Tuvieron hijos ya en la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los hijos nacieron en un tiempo de confort, de comodidad, de toda la mano. Pero ¿cuál fue otro error de estos padres y de esta nueva generación? Esta nueva generación que no fue grato para con Dios, se emocionaron, disfrutaron todo el confort, se olvidaron de enseñar de Dios a sus hijos. Es la tercera generación. La primera generación es aquella generación que salieron de Egipto. La segunda generación fue aquellos que nacieron en la tierra de Egipto. Y la tercera generación es aquellos que ya están viviendo y se multiplicaron, en la tierra prometida, ¿no? Repito, corrección. La primera generación es aquella generación que salió estos hombres adultos siendo esclavos y pasaron por el desierto y murieron muchos de ellos. Y la segunda generación es aquella que nacieron en el desierto durante el camino estos 40 años. Y la tercera generación fueron aquellos hijos que nacieron ya cuando sus padres estuvieron en la tierra prometida, donde todo era cómodo, donde todo era confort. Ellos no habían sufrido la pobreza, los apagones, los coches bombas. Ellos no, era otra generación. Lo que hoy es esta generación. Entonces, esta generación, la tercera, no fueron enseñados por sus padres acerca de la palabra de Dios. ¿Me dejo explicar? Y eso es lo que puede estar pasando hoy en estos tiempos. La generación de los hace 30 años no enseñaron a sus hijos, lo que hoy estos hijos de 20, 25, 18 están viviendo, porque no enseñaron acerca de Dios y menos de Dios, hermano, de la palabra de Dios. Los padres no habían sabido enseñar a sus hijos, hermano, sobre Dios, sobre el Señor, sobre el respeto, el temor de Dios, deberes morales y sociales, y lo más importante, deberes espirituales en cuanto a la ley de Dios. Simplemente nos dejamos envolver en estas confort y bendiciones de Dios y se olvidaron. Entonces, por eso dice la Biblia que hubo una generación después de la muerte de Josué que no sabían nada de Jehová y nada de sus leyes. Por eso ellos vivieron, ese periodo se llama el periodo de los jueces. Ese periodo es el periodo de los jueces, del libro de Jueces. Cada uno vivía conforme bien le parecía. Cada uno a su parecer tomaba forma y estilo de vida, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos amados? Que debemos de aprender a enseñar a nuestros hijos en vida. Porque usted tiene una vida corta. ¿Usted cuántos años va a vivir acá en la tierra? ¿40, 50, 60, 80? La vida es corta. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de la ley de Dios, de los mandamientos y entender y enseñar quién es Dios, hermano, en su vida y en nuestra vida. Porque la consecuencia fue que esa generación, hermano, que dejó de conocer a Dios, se dedicó a hacer lo malo delante de Dios. Claro, es que no había respeto de Dios, no había temor de Dios, no había conciencia de Dios. Se volvieron materialistas, se volvieron gente pragmática, gente que no agradecía para con Dios. Entonces esta generación, estos fueron rápidamente desviados y absorbidos. Y eso es lo que está pasando en esos tiempos. Una generación que no tiene respaldo de Dios, no tiene enseñanza, fundamento, los principios de la verdad,
Será una generación que va a ser rápidamente absorbidos y desviados, hermanos, por costumbres paganas. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero ellos fueron desviados. Acuérdate que Dios le ha dicho, no hagas alianza. Hicieron alianza. ¿Por qué no es alianza? Porque ellos desviarán el corazón de tus hijos hacia ellos y irán tras dioses ajenos. Y eso es lo que pasó, hermano. Sus padres no enseñaron el pacto de Dios. Entonces fueron rápidamente desviados y absorbidos por costumbres paganas. Fueron moldeados desde niños y por condescendencia de los padres se fueron a adorar a otros dioses. Imagínense, hermano, los pequeñitos juntando leña para ofrecer al dios Moloch sacrificios juntamente con su papá y mamá. Este pueblo que había sido introducido en tierras de bendición, este pueblo que no habían sembrado y habían cosechado tierras, casas que no habían cosechado y estaban habitando, se olvidaron rápidamente de Dios, hermano. Por eso digo, hermano, cuánta responsabilidad hay en los padres de formar su siguiente generación. Tu siguiente generación con fundamentos en la palabra de Dios y el temor a Dios. No te digo meterle una religión, sino principios y verdades. Lo que es malo, diga que es malo. Usted no se deje, digamos, presionar por este sistema, este mundo, que hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Usted tiene que saber claro que lo malo siempre será malo y lo bueno será bueno. Lo justo es lo justo y la verdad es la verdad y la mentira siempre será mentira. No, usted no puede dejarse llevar por la presión de este mundo, hermano. Por eso los padres tienen mucha responsabilidad. Ojo, son los padres que tienen una gran responsabilidad de formar a su siguiente generación desde pequeños, de fundamentarlos en la palabra de Dios y el temor a Dios, el respeto a Dios, a la honra de Dios, hermano. Si no, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hijos jóvenes que serán arrastrados, hermano, seducidos por corrientes de vanas y huecas sutilezas y filosofías, hermano, e ideologías perversas que serán contrarios a la moral de Dios, a la ley de Dios, que hoy está imperando, amado hermano, en este tiempo. Ve usted la generación que se levanta hoy. Rebeldes, generaciones contrarias a Dios, rebeldes contra su propia naturaleza, apoyando posiciones, corrientes, entre comillas, derecho, entre comillas, que se levanta a favor de la muerte, etcétera, hermano. Esa es la generación que estamos viendo. ¿Y quiénes son responsables de esa generación? Los padres, que no supieron formar a sus hijos, hermano. No le pusieron el fundamento en la palabra de Dios. Piense usted en su familia, en sus hijos, hermano. Y no nos quejemos después, pues, de que haya muerte, haya esta forma de vida, porque somos los padres que fallaron. Fallaron en enseñar la palabra de Dios a sus hijos, hermano. Porque será una generación, hermano, sin identidad propia. Abrazarán otra forma de identidad, porque hay ideologías que se imponen contrarias a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6. Lea usted conmigo Proverbios 22:6. Por favor, Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño, desde pequeños, hermano. Instruye al niño en el camino que debe andar, en otra versión lo dice. En el camino donde debería andar. Instruye la palabra de Dios. Que aun cuando será más adulto, ya más formado, no se apartará de ese camino en el cual tú le has instruido. Pero si el padre es irresponsable y el padre tampoco no tiene temor de Dios, ¿qué va a dar de lo que no tiene, hermano? Nadie puede dar de lo que no tiene y nadie puede enseñar de lo que no aprendió, hermano. Por eso, esto es como un dominó. Si cae uno, cae el otro y es para atrás, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber un antes y un después de la vida de cada persona. Es los padres que tienen que instruir. ¿Quiénes se deben enseñar? No son los pastores, no son los líderes. Si nosotros podemos ser un instrumento de parte de Dios, podemos enseñarle. Hoy te estoy enseñando la palabra de Dios, pero tú como padre eres responsable, abuelo, mamá, te quedaste sin el esposo a tu lado, mamá eres responsable, el abuelo, lo que fuera. Alguien, una persona adulta, tiene que instruir a ese niño en el camino del Señor. Deuteronomio 6:10 dice, por eso, del 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Este es el mandato de Dios, hermano, para esta generación. Iglesia, padres, vuelvan sus ojos para su generación, rescaten a su generación. Hermano, yo digo a toda la iglesia, no perdamos a nuestra generación. Hagamos vallados y cercos sobre sus vidas. Si usted, y escuche bien, si usted no lo marca a sus hijos con la palabra de Dios, usted no lo marca con el temor de Dios, el mundo lo va a marcar. Porque ellos necesitan tener identidad y destino para prosperar en la vida. ¿Escuchó? Porque ahora, miren este chico, hoy es la generación de ¿qué? La generación de TikTok, la generación esto es guerra, ataque de guerra, no sé qué más. Eso es lo que aprende. ¿De dónde? ¿Qué se llena su mente? Esa es su identidad que hoy tiene. Esa es la idea que los jóvenes, que ya no hablan nada de ciencia, nada de cultura, nada. Ese es el mundo que tenemos, lamentablemente. De eso consumen, hermano. Entonces, si los padres no marcan a sus hijos, la televisión la va a marcar. No, la prensa la va a marcar. Cualquier ideología la va a marcar y entonces tendremos una generación perdida, hermano. Y eso no sucede a esta nación, menos a su familia. Que Dios lo bendiga, hermano, que esta palabra le haya servido de reflexión y meditación. Hemos aprendido entonces en esta enseñanza que tenemos que identificar por qué una generación se pierde, por qué una generación se olvida del Señor. Que Dios nos libre, nos ayude a ser hombres y mujeres sabios, con temor a Dios, que inculquemos, enseñemos y vivamos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo aquí a la distancia. Acércate al Señor si estás lejos. Solamente Dios puede salvar una generación. Mi abrazo y mi cariño y mi saludo fraterno para cada uno de ustedes una vez más. Que la pasen un bonito día. Feliz día de la amistad. A mis amigos fraternos, a mis amigos que me han demostrado en los buenos y en los malos momentos mi cariño, mi fraterno. No puedo mencionar nombres porque yo sé que muchos de repente a mí no me dijeron, pero igual, y usted sabe quiénes son mis amigos. Acuérdate que Jesús tuvo discípulos, tuvo cercanos y tuvo amigos. Y así también lo veo, hermano, dentro del ministerio de liderazgo de la iglesia. Dios les bendiga, muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana con otra enseñanza. Nos vemos hasta el próximo vivo y manténgase vivo y comparta esta enseñanza. Dios les bendiga, un abrazo, hasta pronto. Feliz día de la amistad. Chao, mi hermano, bendiciones.